Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Al día siguiente, como estaba previsto, Dash se separó de Devon y su familia, quienes iban a visitar algunos lugares turísticos. Su primera parada fue visitar al señor An, el amo de Dre. Tras coordinar las reuniones del torneo, planeó pasar los siguientes días explorando la ciudad. Al salir del hotel, Dash emprendió su viaje con el señor Kim, quien dominaba el idioma. Tras un largo viaje, llegaron a una zona rural cerca del barrio de Dre, donde habían quedado. La noche anterior, Dash había hablado con Dre, quien estaba encantado de reencontrarse con un amigo con el que había pasado mucho tiempo jugando en línea. Dre estaba deseando conocer a Dash en persona, quizás porque conocía su entrenamiento de Kung Fu y lo veía como un camarada dispuesto a unirse a él en las batallas con Chen y su escuela de Kung Fu. Debería estar por aquí. Dash, observando los edificios y la gente en las calles, no pudo decir mucho al respecto. Desconocía China, y sus recuerdos de los acontecimientos históricos ocurridos allí no tenían validez ni en este lugar ni en ningún otro. Esta no era una historia en la que el conocimiento previo le daría una ventaja. Por lo tanto, no podía ser de mucha ayuda para encontrar direcciones. Debe estar cerca. Esta es la dirección, así que solo necesitamos encontrar el complejo de apartamentos. Dash caminaba junto al señor Kim por un lado diferente cuando, a lo lejos, vio a un niño de 12 años con cabello trenzado y a un hombre mayor que llevaba una gorra. Espera, los encontré. Cuando Dash dijo esto, Dre, que lo había visto, gritó. Dios mío, señor An, ese es Dash. El señor An era mucho más tranquilo que el enérgico Dre, así que caminó con calma hacia el punto de encuentro. Como hombre que había vivido una vida llena de sacrificios y entrenamiento, había emprendido un nuevo camino al enseñarle a Dre el verdadero Kung Fu. Al encontrarse con el amigo que Dre le había mencionado, se sintió satisfecho. Dash había desviado su mirada para ver al señor An, un hombre al que conocía bien, que se encontraba frente a una leyenda conocida de dónde venía. Dash suspiró mientras abrazaba a Dre, que había venido a recibirlo, y le preguntó, ¿cómo has estado en este maravilloso país lleno de artistas marciales? Dre, mirando a Dash, que estaba un poco distinto a como lo recordaba, dijo, me alegra que finalmente lo hayas logrado. Pensé que no te presentarías al torneo y que tendría que ganarlo yo solo. ¿Eres tan bueno en Kung Fu? El rostro de Dre se llenó de una sensación de confianza mientras preguntaba en voz baja, ¿es cierto que ganaste un torneo de karate? Por supuesto, terminé en primer lugar. Dash, al ver acercarse al señor An, extendió la mano y dijo, señor An, me llamo Dash Ale y soy un conocido amigo de Dre Parker, le traje un regalo. Un uniforme de escuela de artes marciales que me interesa distribuir a nivel mundial. La idea de expandir una escuela de artes marciales era a la vez cierta y falsa. Dash no estaba interesado en abrir numerosas escuelas. En cambio, buscaba expandir la reputación de Sakura Bushido, dando a conocer a todos el prestigio de sus miembros en el mundo de las artes marciales. El señor An, quien recibió el regalo, miró a Dash y dijo con una sonrisa algo reservada, no tenías que molestarte. Dre me contó lo que quieres hacer y podemos hablarlo. En realidad, para el señor An, abrir una escuela de Kung Fu era un poco exagerado. No es que no quisiera, pero prefería no involucrarse demasiado en semejantes revuelos. Sabía perfectamente que si se involucraba demasiado en el Kung Fu, no habría vuelta atrás en su aburrida vida. Pero Dash, un experto en trato con personas, dijo, ¿ya almorzaste? Un estómago lleno es un indicador de felicidad, así que podríamos ponernos al día mientras comemos. Dre, que miraba fijamente al señor An, sonrió, sabiendo que la posibilidad de que abriera una sucursal de Sakura Bushido en Beijing era mucho más probable. Incapaz de rechazar la hospitalidad de Dash y debido a que no se conocían bien, el señor An asintió y los condujo a uno de sus restaurantes favoritos. ¿Son fuertes esos tipos con los que hiciste el trato? Dash, queriendo romper la barrera de incomodidad con Dre, inició una conversación. Pelear contra alguien que sabe artes marciales sin tener ni idea es incomparable. Me golpearon fuerte, y quizás no estaría aquí con mis huesos rotos si no fuera por el señor An. Ante las palabras de Dre, Dash asintió y durante el resto del día solo hablaron de muchas cosas relacionadas con el Kung Fu. A lo largo del día, discutieron sobre el torneo, las reglas y, más importante, qué había más allá de ganar. El señor An, que no tenía afiliación alguna, creyó que no había ningún problema en ser maestro de una escuela de artes marciales extranjera y decidió registrar a Sakura Bushido como una escuela de artes marciales participante en el torneo.
Los uniformes traídos por Dash también fueron bien recibidos por Dre, y ambos, después de una larga conversación, se preguntaron si ganarían ese torneo. ¡Qué bonito uniforme! El señor An se lo probó y, al ver lo increíble que era en cuanto a detalles, supo que estaba hecho de un material de altísima calidad. Este árbol de Sakura es increíble, señor An. Dre se probó su uniforme de participación, y también estaba lleno de sorpresas en cuanto a comodidad. Al ser un uniforme negro, los detalles en sus bordados eran exquisitos, y los sellos junto con el logo de Sakura Bushido resaltaban en cuanto a belleza y calidad. Después de separarse de Dash y del señor Kim, Dre había estado insistiendo en que el señor An aceptara la propuesta de abrir una escuela de Kung Fu en este país, para que pudieran estar en la misma división que Dash, incluso si no estuvieran en el mismo país. El señor An no se negó, pero tampoco lo aprobó, dejando a Dre en un silencio un tanto incómodo. Así que, tras despedirse, regresó a casa para mostrarle el uniforme a su madre y decirle que mañana visitarían el lugar donde se celebraría el torneo. Es una buena idea establecer influencia en este país si se busca participar en torneos nacionales en el futuro. El señor Kim estaba más familiarizado con este mundo y conocía la influencia de los chinos en los torneos. Para los extranjeros, los privilegios no eran abundantes, y si no te reconocían, podías no ser admitido en los torneos. Pero si alguien como el señor An se involucra en la escuela Sakura Bushido Kung Fu, la situación podría mejorar significativamente. No solo su escuela de artes marciales sería considerada para competiciones prestigiosas, sino que también serían reconocidos inmediatamente cada vez que ingresaran a un recinto. Dash simplemente quería que su hogar brillara, mantener cerca a sus seres queridos y enseñarles el verdadero significado del sacrificio. Al día siguiente, en la zona donde se llevaría a cabo el torneo, Dash, junto con el señor Kim y con la ayuda del señor An, completaron las inscripciones. Después de terminar los preparativos de registro, Dash pudo ver el nombre Sakura Bushido en la competencia, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro desde que sucedió. Para muchos, esto podría no significar mucho, ya que abandonaría el país pocos días después de finalizar el torneo. Sin embargo, para Dash, esto fue un orgullo absoluto, ya que haría que muchos vieran su trayectoria y se sintieran inspirados a imitar su fuerte deseo de ser poderosos. Este lugar es increíble. ¿Cuánta gente crees que hay aquí? Devon, quien lo había acompañado hasta allí con su familia, vio los alrededores y no pudo evitar exclamar mientras imaginaba la competencia en unos días. Había unos 500, y muchos de los asientos ya estaban ocupados, así que tienes suerte de que, como competidor, consigas un buen lugar para presenciar las peleas. Cuando Dash dijo esto, miró la arena y asintió. Todo estaba exactamente como lo recordaba, así que no había mucho a qué prestar atención más allá de saber algunas cosas antes de que comenzara el torneo. Los dos continuaron explorando el lugar y coincidieron en que había una diferencia significativa entre las competiciones de karate y las de kung fu, lo que demuestra la diversidad de ambos torneos. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar hasta ahora?, le preguntó Dash mientras miraba a lo lejos mientras Dre mantenía su emotiva conversación con el señor An. Mi experiencia es normal. Supongo que tu amigo debe estar pasando por momentos difíciles cuando los ancianos lo señalan como si fuera un muñeco inédito. Devon miró a Dre a lo lejos y no pudo evitar mencionarlo mientras recordaba todo lo que había visto en su viaje. Los chinos no suelen ver a personas de piel oscura. Sería como enviar a un chino a otro país donde los rasgos asiáticos son raros, como África. Más allá del racismo, era normal que surgieran este tipo de situaciones, la curiosidad es algo que incomoda y no se puede evitar. Durante su estancia en el hospital, Dash había presenciado numerosos casos especiales de pacientes de otros países que eran enviados al hospital donde él recibía tratamiento debido a sus altas tasas de éxito en el tratamiento de enfermedades raras. Así que, entendía algo de lo que hablaba cuando se trataba de curiosidad. Vamos a tomar un helado, el calor me está matando en este lugar. Devon arrastró a Dash a una heladería en busca de su helado de chocolate. Dentro de un edificio había una zona espaciosa donde mucha gente disfrutaba de postres y helados muy atractivos. Justo enfrente estaba la zona de compra, y en ese momento, Dash, que acompañaba a Devon, llamó mucho la atención por sus rasgos extranjeros. Aunque era joven, tenía una buena apariencia, lo que le hacía lucir bien a los ojos, según sus propios juicios. Como el lugar estaba lleno de gente local, Dash, que se sentía como una mosca en una colmena, caminó rígidamente hacia la fila justo detrás de Devon, quien no se inmutó ante esas miradas.
Deberían al menos intentar disimular su aspecto. ¡Qué desastre! Devon, que ya había decidido comprar un helado, intentó apartar otros pensamientos de su mente. El señor An me ha dicho que hay torneos de Kung Fu femenino, pero solo a partir de los 15 años. Incluso hay un par de torneos donde las campeonas de este año son de Corea del Sur. Lo mejor es que los premios son altos. Mientras Devon elegía los helados para comprar, asintió al escuchar las palabras de Dash y luego dijo: ¿Estás considerando inscribirme en un torneo aquí? ¿No es fantástico? Ambos seríamos imparables en las competiciones. En solo unos años más, podríamos convertirnos en la pareja de oro de las artes marciales. Mientras Dash decía esto, observó cómo Devon apagaba el fuego y disfrutaba de un helado con sabor a menta, que era uno de sus favoritos. Sabes que me encanta competir, pero ahora solo quiero comer mi helado de chocolate. Devon, con toda la incomodidad a su alrededor, no quería hablar de torneos ni cosas relacionadas con las artes marciales porque le picaban los puños. Mira a ese niño, es un completo diablillo. Dash miró a un niño que estaba dejando caer su helado mientras se sonaba la nariz. Regresemos. Quiero contarles muchas de las cosas que he visto hasta ahora. Devon, no queriendo quedarse ni un minuto más en ese lugar, regresó con Dash al lugar donde todos habían acordado encontrarse. Los lugares desconocidos son aterradores, sobre todo la ciudad. Muchos intentan estafarte, y muchos más intentan venderte cosas que ni siquiera conoces. En algún momento del paseo, Dash, que pensó que le cobraban por tomarse una foto con un loro, estuvo a punto de comprar directamente el loro sin darse cuenta. Después de pasear por diferentes lugares y tomar una docena de fotos más, Dash y Devon regresaron con los demás al hotel para descansar. Durante los días siguientes, la vida de Dash se limitó a mantener una rutina de entrenamiento normal para concentrarse en el próximo torneo. Durante el día, entrenaba con Devon en simulacros de combate, y cuando se sentía incapaz de continuar, nadaba en la piscina del hotel. Media hora después de terminar de nadar, se relajó en una bañera un rato para recuperar energías. Por la noche, practicó ejercicios de memoria de golpes, patadas y defensa, que eran sus puntos fuertes en combate. Entre los participantes más jóvenes del torneo, probablemente no había nadie capaz de mantener este ritmo de entrenamiento. Después de todo, Dash se había dado cuenta de que tenía un cuerpo único que le permitía seguir estas estrictas rutinas sin agotarse. Por la noche, Dash recordaba su estilo de entrenamiento y lo adaptaba a combates imaginarios, mientras intentaba una y otra vez mejorar su sentido de la batalla. Esta era su forma de descansar la mente, y su experiencia en combate y velocidad de reacción habían mejorado enormemente, hasta el punto de creer que podía reaccionar ante una confrontación que requería pensar con rapidez. Pero probablemente también pensó que sería irónico creerse extremadamente talentoso cuando hacía algo que muchos otros también podían hacer. Además, quizá algún día sienta la amargura de la derrota, y por eso entrena duro sin creerse bueno en lo que hace, ya que eso lo haría inferior a muchos que entrenan a diario. Así que, en este momento, el Dash en el que se había convertido era el más cercano a la perfección, teniendo la mentalidad adecuada para ser un ganador desde su humilde experiencia. En un abrir y cerrar de ojos, los días que faltaban para el torneo llegaron a su fin. Durante esta semana, Dash también entrenó ligeramente con Dre para dominar su Kung Fu y familiarizarse con las peleas. Sin embargo, durante este periodo, Dash no se exigió al máximo, pues quería estar en perfecta forma. La situación continuó así hasta el día del torneo. Durante su reunión con el señor Kim, Dash se despidió de Devon, quien prometió apoyarlo incondicionalmente y le deseó una victoria aplastante contra sus rivales. Esas palabras lo motivaron a aplastar a cualquiera que se le pusiera por delante en el torneo. No tenía duda de que quería ganar. Tenía la habilidad, y creía que, mientras no surgiera nada importante, podría arrasar con sus oponentes. Al dirigirse al lugar del torneo, Dash se encontró con Dre, que vestía el mismo uniforme que él, y también con el señor An, que finalmente se había puesto el uniforme de maestro. El señor Kim y el señor An conversaron durante un rato mientras ingresaban a los complejos después de ser incluidos en la lista. Primero, pelearemos las clasificatorias. Una vez que ganemos todas las peleas programadas, pasaremos al gran escenario, dijo Dash mientras caminaba delante de Dre, quien estaba muy asustado por las peleas. A pesar de todo esto, Dash era consciente de que incluso en ese estado, ganó el torneo de una manera muy bestial que aún recuerda vívidamente en sus recuerdos. Hay tanta gente. Esto es increíble. Dre se sintió mucho más seguro sabiendo que Dash lo apoyaba. No pudo evitar sentirse más seguro al saber que no estaba solo. Lo más importante es que no te fijes en nada más que en el oponente que tienes delante.
Sé que tienes un rival al que enfrentarte, pero primero debes derrotar a muchos más antes de enfrentarte a él en el torneo. Como Dash tenía más experiencia en torneos que Dre, compartió muchos de sus errores y cosas que necesitaba aprender para nunca perder el hilo de la pelea sin importar nada. En este torneo, no le importaba el futuro. Todo lo que quería era ganar este torneo y demostrarse a sí mismo una vez más que podía derrotar a sus rivales de manera justa. Cuando Dash entró al local, su mirada inmediatamente buscó discretamente a Devon, y al verla a lo lejos, sonrió levemente mientras asentía con la mirada. No sabía hasta cuándo su amistad con Devon seguiría siendo así, pero realmente haría todo lo posible para que nunca terminara. Ahora, con un torneo por ganar, Dash observó a todos los participantes y fijó su mirada en Chen, quien no era malo, pero había recibido malas clases de un mal maestro. Antes de que terminara el día, Dash quería al menos ver el mismo resultado que en la historia original, reconciliándose con Re. Ese sería un final realmente bueno, y con suerte, incluso podría invitarlo a la escuela Sakura Bushido, supervisada por el señor An. Cuando sus ojos se encontraron con los de Chen, sonrió levemente e hizo una reverencia en señal de saludo, a lo que Chen respondió de la misma manera antes de mirar hacia otro lado. ¿Tienes enemigos? Se nota que ese maestro es de muy mal gusto, y me temo que actuará igual que el sensei del que te hablé. Ten cuidado en tus peleas. Dash miró a Dre, quien había asentido con una mirada seria, y dijo: sería increíble si alguno de nosotros ganara el torneo, ¿no? Yo me encargaré de eliminar a la competencia. Estaremos en bandos opuestos, así que probablemente uno de nosotros tendrá que luchar contra Chen primero. ¿Quién crees que tendrá la suerte de enfrentarse a él? Dre miró a Dash y respondió: espero que pueda ser yo. Tengo algunos asuntos pendientes, pero sería una suerte si llegara a la final con tan poco tiempo para entrenar. Tienes talento, lo cual es importante. Muchos no tienen las cualidades que tú disfrutas, así que puedes llegar más lejos de lo que imaginas. Para cuando Dash dijo esto, la competencia estaba por comenzar, los combates clasificatorios para elegir a los mejores luchadores para que todos pudieran ver sus habilidades de manera similar al karate. Devon, sentado cerca de las zonas bajas, observó a todos los competidores y murmuró: hay muchos más participantes que en el torneo de karate. Esto llevará algún tiempo antes de pasar a los enfrentamientos principales. El señor Zack, de pie junto a su hija, sostenía una bandera con el logo de Sakura Bushido y gritaba en apoyo de Dash, que estaba a solo unos metros de ellos. Tu padre parece más entusiasmado que su hija. Sin duda, el amor por estos deportes ha despertado en él, comentó la señora Zoe, mirando a su esposo y sonriendo levemente mientras dirigía su atención hacia el frente, donde estaban a punto de comenzar los partidos. Damas y caballeros, bienvenidos a este evento. Tendremos un espectáculo sensacional. ¿Qué les parece? ¿Están todos ansiosos por que comience? Un presentador se paró frente a la multitud y gritó con voz retumbante: que comience el torneo de Kung Fu. El señor Kim examinó los diferentes tapetes del recinto y, tras hablar con el personal, dirigió a Dash a una esquina cercana, diciendo: tu combate será aquí. Recuerda golpear las zonas que mencioné para sumar puntos. Detente cuando se levanten las banderas y no pierdas la concentración. Lo tengo. Dash asintió con convicción y avanzó hacia el tapete designado. Frente a él estaba un niño de 11 años que parecía algo temeroso de enfrentarse a alguien mayor, pero eso no le impidió adoptar su postura de combate. Mientras Dash miraba a su oponente, una expresión seria se instaló en su joven rostro y murmuró: te acabaré antes de que sientas dolor. Preséntense. ¿Listos? A luchar. Al comenzar la partida preliminar de Dash, que marcaba el inicio de su torneo, respiró hondo y comenzó a avanzar hacia su oponente, que se encontraba a pocos metros de distancia. Esta vez, utilizando su kung fu en cada movimiento, asestó una patada impactante al rostro de su desprevenido oponente. HSSS. Muchos no estaban viendo la pelea de Dash, ya que se desarrollaban alrededor de 10 combates simultáneamente. Aún así, quienes presenciaron su patada quedaron atónitos ante el repentino y poderoso ataque que derribó rápidamente a su oponente. Al observar a su rival retorcerse en el suelo con un intenso dolor grabado en su rostro, Dash lo miró por un breve momento antes de regresar a su posición inicial, esperando a que su oponente se levantara. El chico, que había derramado algunas lágrimas, se puso de pie, miró a Dash con enojo y adoptó una postura de combate. Enfadado, parecía decidido a iniciar la pelea en cuanto el árbitro lo indicara. Ante esto, Dash levantó los brazos con paciencia. Esta vez, no fue tan agresivo en el segundo asalto, esperando a ver qué pretendía hacer su oponente antes de actuar.
¿Listos? A luchar. En cuanto el árbitro levantó la mano, el oponente de Dash se abalanzó sobre él con los puños apretados. En respuesta, Dash se echó hacia atrás, esquivando la patada, y con un rápido derribo, obtuvo una ventaja inmediata, terminando el combate con un codazo en el estómago mientras su oponente se levantaba. Punto. Dash asintió levemente hacia su oponente caído y caminó de regreso hacia el señor Kim, quien lo miró con seriedad. Bien hecho, Dash. Fue increíble. Exclamó Devon, emocionado de que Dash hubiera ganado fácilmente su primer partido. Una a una, las miradas de asombro se posaron en Dash, cuyas patadas habían sido brutales e impecables. Con solo ver la mejilla enrojecida de su oponente y su estómago agarrándose, era evidente que los golpes recibidos no eran nada débiles. La atención previamente dispersa se centró en Dash Chen, quien también era un luchador notable conocido por sus feroces batallas. Fuerte y decidido. Gritó Zack, ondeando con orgullo la bandera de un lado a otro. Algunos maestros de Kung Fu evaluaron a estudiantes de otras escuelas que podrían representar una amenaza para sus posibilidades de ganar este torneo, y todas las miradas estaban centradas en Dash, el estudiante extranjero. Dre, que había presenciado la brutal pelea de Dash, se sorprendió de que pudiera resolver el combate tan rápido, demostrando que su experiencia en combate era suficiente para avanzar sin dificultad. ¿Ya tienes tu combate? Dash, aún abrumado por la emoción de la pelea, miró a Dre con seriedad y preguntó discretamente. Dre asintió nervioso y dijo: justo después de que esto termine, te deseo suerte, entonces. No olvides mantenerte firme. La respuesta de Dash fue simple, ya que sus enseñanzas podrían no significar mucho para alguien que también había ganado este torneo en la historia que él conocía. Mientras caminaba, observando los combates en curso, Dash asintió al darse cuenta de que su nivel de habilidad era mayor del que esperaba. No todos eran expertos en combate, ya que este era su primer torneo, pero había luchadores con mucha experiencia que sabían concentrarse. El señor Kim miró a Dash por un instante y pensó: puede que creas que tus posibilidades de ganar no son muchas, pero solo alguien que ha entrenado durante años sabrá lo talentoso que eres. Dash, eres el único que no sabe lo bueno que eres en Kung Fu. Mientras Dash analizaba a algunos competidores a los que podría enfrentarse, llegó el momento de su próximo combate. A medida que pasaba el tiempo, los combates se volvieron cada vez más brutales debido a la presencia de luchadores más hábiles, lo que los hacía desafiantes incluso para los concursantes más experimentados. Dash había estado dominando las batallas uno contra uno, al igual que Dre, quien, después de superar las dificultades iniciales, comenzó a ganar con mucha más facilidad. Pero esta vez, Dash se enfrentaría a un chico llamado Liang antes de avanzar a los partidos principales, y al ver el uniforme de Liang, Dash reconoció a qué escuela pertenecía. Un alumno del maestro Lee, recordó Dash, sabiendo que él había herido intencionalmente a Dre en el combate antes de enfrentarse a Chen. Aunque había herido a Dre por orden suya, no cabía duda de que bajar la guardia ante Liang representaba un peligro. Será un placer enfrentarte, sonriendo secretamente mientras miraba al joven de aspecto feroz, Dash se sintió emocionado. Saludos. ¿Listos? A luchar. Después de escuchar el inicio del partido, Dash mantuvo sus ojos en Liang, quien levantó la guardia hacia él. Debe ser muy rápido, así que necesito mantener la distancia. Liang era conocido por no tener piedad, según la comprensión del Kung Fu, lo que era similar al Cobra Kai que Daniel LaRusso había derrotado con sus 2 victorias sobre ese dojo. Ahora. En un instante, Liang no permitió que Dash lo evaluara por mucho tiempo, siendo el primero en iniciar la pelea. Por lo tanto, justo cuando Dash evaluaba a su oponente, Liang se deslizó hacia él. Aparentemente frente a él, Liang atacó con un puñetazo dirigido a las costillas de Dash mientras simultáneamente deslizaba su pierna derecha para hacerlo tropezar. Arriba y finta, al observar el rápido ataque de Liang, Dash se concentró, levantó la guardia para defenderse de los golpes y empujó hacia atrás a Liang, quien había comenzado muy agresivamente. Poco después, una serie de golpes y defensas resonaron por todo el tapete. Pum. 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 Sakura Bushido contra The Fighting Dragons Studio. Como era el único combate que aún no había concluido, muchos espectadores quedaron atónitos al ver a Dash enfrentarse al mismo nivel que Liang. No es que fuera una gran pelea, pero muchos no esperaban que un extranjero se enfrentara cara a cara con un estudiante de The Fighting Dragons Studio, quienes, teóricamente, eran los organizadores de este torneo. Sakura Bushido. El maestro Lee miró el logo de la escuela de Kung Fu de Dash y, tras ver el logo del maestro An, concluyó que ambos pertenecían a la misma escuela. ¿Lo conoces?
El maestro Lee miró a Chen, quien observaba la pelea con expresión seria, y negó con la cabeza. Nunca ha estado con ese chico desde el principio. Chen no había visto a Dash en ningún otro lugar que no fuera en este torneo. El dojo es extranjero, aunque de nada les sirve llevar su emblema. Igual perderán, ¡puaj! Bajo la mirada de la multitud, Dash y Liang intercambiaron sus golpes más rápidos, haciendo que todos se concentraran en cada una de sus combinaciones. Pero en ese momento, cuando Dash había estabilizado su postura, su oponente lanzó una patada frontal. Sin embargo, el resultado que el público esperaba no se produjo, ya que cuando Liang lanzó la patada, recibió un feroz contraataque que lo dejó en el suelo. ¡Puaj! Con un puñetazo en el hombro de Liang, Dash, que había empezado a sudar, miró el resultado con una sonrisa. No es que no hubiera podido terminar la pelea antes, sino que estaba evaluando el kung fu de Liang, ya que había rivales como Chen que debían tener el mismo estilo, todos ellos aprendices del maestro Lee. Liang sujetó su hombro y miró a Dash con absoluta furia, sintiendo la vergüenza de perder un punto. Ese fue realmente un gran contraataque. Mientras Devon, entre la multitud, observaba a Dash, quien había lanzado una patada de contraataque a Liang, una expresión de felicidad floreció en su rostro mientras ella y su padre no podían dejar de gritar mensajes de apoyo. Dentro de la escuela de Kung Fu, Liang es conocido por ser uno de los 3 mejores luchadores, pero al ver cómo había sido controlado todo este tiempo, muchos miraron a Dash con asombro. Terminemos con esto. Dash extendió el puño mientras abría y cerraba los dedos en dirección a Liang. Aunque no tenía problemas con estos estudiantes de Kung Fu, ellos habían pasado algún tiempo molestando a Dre solo por un capricho tonto, por lo que ahora Dash les pagaría un poco por todo lo que le hicieron a su amigo. Frente a Liang, los ojos de Dash estaban firmemente fijados en sus movimientos, y cuando la pelea comenzó de nuevo, corrió hacia él sin detenerse. Como no podía revelar todo su estilo de lucha, lo que Dash estaba a punto de hacer era terminar la pelea lo más rápido que pudiera ahora que había aprendido lo que quería. En el momento en que corrió hacia Liang, intentó desesperadamente mantener el control de la pelea, pero en un breve instante, todo se salió de control cuando los golpes de Dash se volvieron más rápidos. Pum. 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 En un instante, Dash atravesó las defensas de su oponente y golpeó con su mano derecha el estómago de Liang. Liang, que quiso contraatacar al sentir el dolor del golpe, retrocedió y antes de que pudiera recuperarse, una doble patada le golpeó la pierna y el hombro. Pum. Pum. Punto. Gritó el árbitro, deteniendo la pelea. Cuando Dash, respirando rápidamente, vio a Liang en el suelo, sonrió un poco y se inclinó respetuosamente. Ganador. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cuando Dash terminó el encuentro con su contundente ataque, había avanzado directamente a los octavos de final, y su oponente sería un chico de apellido Dong, que destacaba en el combate cuerpo a cuerpo. En ese momento, muchas personas pudieron ver la clasificación y, al ver los próximos octavos de final, todos se llenaron de emoción. Debido a que los partidos fueron numerosos y muchos de ellos finalizaron rápidamente, se tomó la decisión de realizar 2 partidos a la vez a partir de los octavos de final, reservando los cuartos de final para las peleas más destacadas del torneo. Bien hecho, Dash, descansa un poco. El señor Kim le entregó una botella de agua al bajar del tapete de combate. En ese momento, tras la victoria de Dash, se estaban desarrollando otros 2 enfrentamientos, y estos no se detendrían hasta los cuartos de final. Al observar la gran pantalla que mostraba la lista de clasificados, Dash se dio cuenta de algo curioso. Dre pelearía contra Chen antes de lo previsto. Quizás mi actuación cambió las cosas, murmuró Dash mientras bebía agua. No podía pensar en nada más. Estaba en el mundo real, y la mera coincidencia de algo que sabía podía cambiar porque estaba allí, sabía que las cosas podían suceder así, y en realidad no le importaba. Sentada entre el público, Devon apretó los puños nerviosamente mientras veía a Dash avanzar con éxito a los octavos de final. En su propio juicio, este no era su máximo desempeño en combate, por lo que creía que todavía se estaba conteniendo para los cuartos de final, lo cual estaba bien, pero era muy arriesgado. En enfrentamientos anteriores, Dash no solía tardar mucho en eliminar a sus oponentes con golpes brutales. Incluso en raras ocasiones, les daba esperanzas de sumar un punto antes de eliminarlos rápidamente con un contraataque. ¿Estás aprendiendo sobre su kung fu? Devon llegó a esta conclusión tras ver que el chico al que derrotó pertenecía a una escuela de kung fu con muchos estudiantes aún en el torneo.
Fue una buena idea controlar las peleas conociendo el kung fu del enemigo, pero esto también abrió las puertas para que los oponentes aprendieran sobre el kung fu único de Dash. Al lado izquierdo de Devon estaba su madre, que estaba viendo los enfrentamientos y, después de un rato, preguntó: «Oye, hija, ¿crees que Dash tiene posibilidades de llegar a la final?» Devon no prestó mucha atención a muchas cosas a su alrededor, pero al escuchar esa pregunta, asintió y dijo: «Ganará fácilmente los partidos hasta los cuartos de final. A partir de ahí, tendrá que luchar con ese tipo llamado Wu Ping, quien es uno de los principales contendientes junto con Chen, por lo que enfrentará dificultades a partir de ahí». El señor Zack, que estaba a su derecha, asintió y dijo: «Aunque Dash tiene buena experiencia en combate, estos chicos también son muy conscientes de su entorno, y su velocidad es incomparable con la del karate. El kung fu utiliza técnicas, por lo que sus movimientos son más fluidos, lo que permite que cada luchador se adapte a su estilo de lucha. Dash juega más a la defensiva para contraatacar, pero últimamente hemos estado practicando ataques a corta distancia. Así que tú también luchas así. Me dolería mucho si te golpearan en un torneo similar. Puede que me golpeen, pero ganaría. Créelo o no, soy mejor pateando que Dash», murmuró Devon un poco molesta por la falta de confianza de su madre en ella. «Mira, parece que ese tipo llamado Dre también ganó el partido». Devon miró a Dre Parker, quien había ganado por un estrecho margen, y asintió. No había tenido el placer de conocerlo mucho, pero sabía algunas cosas sobre él gracias a Dash, quien le contó su problema y por qué inicialmente participaba en un torneo de kung fu. «Mira, Don tiene patadas muy fuertes porque su kung fu requiere que el luchador endurezca sus huesos con microfracturas, así que no deberías chocar patadas con alguien como él. Concéntrate en la defensa y cierra la pelea con una finta». El señor Kim había visto las patadas de Dong y había recibido muchas advertencias sobre el uso indebido de su fuerza, lo que le dio pistas suficientes para saber que usaba el poder de sus huesos para herir gravemente a sus oponentes. El endurecimiento óseo es algo nuevo. ¿Por qué no me ha enseñado algo tan genial? Los ojos de Dash brillaron de emoción al descubrir que había una manera de endurecer sus huesos. Solo concéntrate. Una vez que avances a cuartos de final, ahí es cuando comenzarán los partidos principales, y eso es lo único que importa en esta competición. El señor Kim le indicó a Dash la dirección que debía tomar para su próximo enfrentamiento. Cuando Dash entró al tatami, el público que le había prestado atención comenzó a vitorear, con la esperanza de presenciar su combate. «Soy famoso donde quiera que vaya», Dash sonrió con picardía y murmuró: «Terminaré este partido rápido para poder disfrutar de los cuartos de final». Al mirar la altura de su oponente, la sonrisa en el rostro de Dash se desvaneció lentamente y se preguntó: «¿Ese niño tiene la edad suficiente para competir?». El chico que había visto a Dash sonrió fríamente, lo miró de arriba abajo y caminó hacia su posición para comenzar la pelea. ¿Listo? Los octavos de final habían comenzado oficialmente. Luchar. Ante la atenta mirada del público, Dash juntó las manos e hizo una reverencia respetuosa hacia su oponente. De igual manera, Don se inclinó hacia él con una sonrisa un tanto extraña. Luchar. Al oír el inicio del esperado combate, el público estalló en vítores llenos de emoción. En el tatami, dos enfrentamientos estaban a punto de desatarse, y de este enfrentamiento se anunciarían dos cuartofinalistas. He estado practicando mucho para esto. Tu tamaño no marcará la diferencia ahora y nunca lo hará. Con la señal de inicio, Dash se desplazó hacia un lado, dando ligeros saltos en el suelo. De repente, al acercarse Dong, Dash blandió su pie derecho como un látigo hacia él. Grieta. La poderosa patada de Dash fue detenida por el pie derecho de Dong, provocando que ambos chocaran con fuerza. Ante esta dolorosa patada, la expresión de Dash se endureció aún más al retroceder unos pasos, sintiendo un dolor intenso en el pie derecho. La patada fue dolorosa. No esperaba que Dong la recibiera de esa manera, y por eso le causó daño. No podré participar en un combate de patadas porque perdería. Mi única opción es ser agresivo en el combate cuerpo a cuerpo. Para cuando Dash llegó a esta conclusión, a pesar de que había sido advertido antes, Don ya había avanzado y comenzó a lanzar poderosas patadas dirigidas a la cabeza de Dash, quien comenzó a esquivarlas. Las patadas iniciales, mientras Dash retrocedía, fueron fáciles de esquivar, ya que no impactaron su cuerpo. Sin embargo, a medida que la zona de combate se acercaba, la primera patada impactó su hombro izquierdo. Aunque tenía la guardia alta, el impacto fue doloroso. Ahora o nunca. Aún adolorido por los poderosos golpes que recibió hace un momento, los más dolorosos que había sentido desde que comenzó a entrenar, Dash tenía que estar alerta si no quería lastimarse aún más.
En el momento en que Don dio un paso atrás, Dash tomó la delantera, estirando su brazo y golpeando con todas sus fuerzas. HSSS. Tras golpear con fuerza el hombro de Dash, este retrocedió, pues el golpe fue lo suficientemente fuerte como para que el árbitro le anotara un punto. Sin embargo, al ver que Don no mostraba cambios, supo que algo andaba mal. ¿Qué demonios? Don sonrió levemente y, con un giro, pateó el pecho de Dash, enviándolo directo al suelo. Mientras aún se preguntaba por qué su golpe no había causado daño, el árbitro dio un paso al frente y le otorgó un punto a Don, quien quería seguir golpeando. Dash, levántate. Gritó el señor Kim, al ver claramente cómo el golpe de Dash había conectado, pero no había tenido efecto, a diferencia de otras veces, así que advirtió. No te contengas. Golpéalo con todas tus fuerzas. El señor An, que había estado observando la pelea, frunció el ceño y se acercó al árbitro para quejarse. Fue un punto para Dash Ale. Don fue claramente golpeado. Impacto, pero no fue un punto claro. No hay nada que revisar. Revisa su ropa debajo de su uniforme. Debe tener algunas vendas para no sentir el dolor. Dash, tendido en la colchoneta, frunció el ceño, lleno de furia, y de un salto, se puso de pie. Frotándose suavemente el pecho, miró a Don, quien estaba listo para luchar de nuevo, y sonrió levemente. Te voy a romper los dientes, cabrón. Dash sabía que el grandullón tenía algo bajo el uniforme, lo que fuera, que hacía que los golpes dolieran menos, así que tuvo que asestar sus mejores golpes en los nervios. Al ver a Dash ponerse de pie, el árbitro señaló a Don y preguntó, ¿listo? Pelea. Para cuando Dash volvió a oír el anuncio, corrió rápidamente hacia Don, quien le había lanzado una patada al hombro. Bloqueándola con fuerza, ejerció toda su fuerza en el brazo derecho y golpeó las costillas de Don. ¡Ah! El grito de Don fue ensordecedor cuando cayó al suelo. ¡Qué maldito dolor!, murmuró Dash mientras sacudía su hombro derecho que había sido golpeado 2 veces en el mismo lugar a pesar del bloqueo. Luego de ver que no podía hacerle daño a Don, lo que hizo Dash fue golpear su hombro con fuerza y esperar que el punto hacia donde se dirigía su ataque estuviera bien protegido ya que sería un impacto fuerte. Punto. Vamos, deja de llorar. Gritó Dash mientras caminaba de un lado a otro, visiblemente enojado por perder un punto de esa manera. En situaciones normales, perder contra alguien mejor que uno es un lujo, pero en esta situación, las cosas no deberían ser así, ya que podría costarle la victoria. Ahora que había perdido un punto, significaba que si volvía a cometer el mismo error, quedaría fuera de los cuartos de final, y no podía permitirlo. No cuando sus seres queridos lo estaban viendo y no porque ya había ganado un torneo de karate. Don no tardó mucho en levantarse, pero obviamente, el golpe que recibió de Dash le había causado mucho daño. Si no hubiera tenido vendas bajo el uniforme, seguro que no habría podido continuar la pelea. Vamos, te aplastaré sin piedad. Dash miró a Don, quien lo observaba con una sonrisa, y frunció el ceño con ira. No había nada en la vida que lo enfureciera más que ver a otros hacer trampa para ganar injustamente contra alguien que había entrenado tan duro como él para ganar este torneo. En ese momento, numerosos ojos estaban pendientes de su próxima pelea ya que en ella se determinaría quién sería el ganador y tendrían listo el primer cuarto de final. Como no había necesidad de contenerse, Dash sabía que para ganar, no debía tener piedad del enemigo y aplastarlo tanto que no pudiera levantarse. Al principio, no era tan cruel como Devon. Podía ser agresivo, pero eso solo era en las peleas, ya que, en la vida real, era un tipo muy tranquilo que discutía con su amigo sobre películas y series. Pero cuando las cosas van mal, lo que debe hacer es no tener piedad y ser cruel con quienes quieren arrebatarle la gloria que ha estado buscando desde que comenzó en este mundo. Después de observar los movimientos de Dash, la mirada de Don mostró un poco de miedo y levantó la guardia mientras el árbitro se preparaba para comenzar la pelea nuevamente. ¿Listos? A luchar. En cuanto el árbitro inició la pelea, Dash avanzó rápidamente, deslizándose por el suelo para esquivar la primera patada de Don. Para cuando Don se giró, Dash ya lo había derribado con una patada baja que lo hizo perder el equilibrio. Pero Dash no se detuvo. Para ganar, necesitaba dejar un punto en claro, y saltó, queriendo caer sobre Don, quien había caído al suelo. Al ver el golpe inminente, Don rodó por el suelo rápidamente y abandonó la plataforma de combate. Primera advertencia. Si vuelves a abandonar el tatami y la forma de combate, te descontaré un punto y quedarás fuera, le gritó el árbitro a Don, que se había puesto de pie. Mirando a Dash, que estaba listo, Don extendió sus manos y gritó, pelea. A pesar de tener la ventaja, Dash no se detuvo y corrió hacia Don, quien no tuvo tiempo de patear.
Inevitablemente, inició un combate cuerpo a cuerpo, lo que sentenció su destino. Dash, un experto en combate cuerpo a cuerpo, desvió los ataques de Don y, tras golpear los nervios de su oponente 3 veces, terminó la pelea con un fuerte golpe en el estómago de Don, dejándolo sin aliento. Pum. 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 Girando pero aún con la guardia en alto, Dash miró a su oponente que había caído al suelo y respiró un par de veces antes de bajar la guardia. Punto, ganador. Bajo la plataforma, el señor Kim frunció el ceño al ver el hombro derecho rígido de Dash y no celebró la victoria. Poco después, desvió la mirada hacia el pie derecho y, al ver que también estaba rígido, era evidente que se había lesionado. Necesitaré hielo, murmuró el señor Kim al ver esto y desapareció entre la multitud. Tras enterarse de su victoria, Dash hizo una reverencia y bajó de la plataforma entre los aplausos del público. Aunque todos estaban un poco sorprendidos, no cabía duda de que el mejor había ganado, y con un cuarto finalista asegurado, todos celebraron. Dash no prestó atención a nadie más cuando descendió. Su mente todavía estaba caótica después de perder un punto de esa manera, y necesitaba calmarse al menos. Cuando bajó, el señor Kim se acercó con una bolsa de hielo y le dijo: «Póntela en el hombro». Dash se bajó el uniforme y se colocó la bolsa de hielo en el hombro. Cuando el señor Kim vio las lesiones en esa zona, supo que tenía 2 contusiones leves, así que no era tan grave como pensaba. Mientras observaba las siguientes 2 peleas, Dash suspiró profundamente después de recuperar el aliento. «Maldito idiota, me vas a matar de un susto», murmuró Devon, tras ver cómo Dash casi pierde la pelea contra ese oponente. Cuando Dash ganó el encuentro, dirigió su mirada hacia Devon y sonrió visiblemente mientras sostenía el hielo en su hombro. «Debería ser descalificado, maldito tramposo». El padre de Devon, que no tenía ni idea de lo que acababa de ver, discutió con un chino a su lado, quien dijo que Dash se había confiado demasiado y que por eso había perdido un punto por primera vez en la competición. A diferencia de lo que había visto, Devon había observado claramente cómo Dash había golpeado a Don y cómo este no había resultado herido. Cabe mencionar que los golpes de Dash no eran nada débiles. Ella lo sabía muy bien, pues había participado en simulacros de combate y había sentido los golpes contenidos de su amigo. Con esto, está en cuartos de final. Espero que los golpes en su hombro derecho no sean muy fuertes y pueda seguir luchando. Zoe conocía al amigo de su hija, así que era mejor para él no lesionarse y luchar que decidir continuar a pesar de sus lesiones. Devon estuvo de acuerdo con las palabras de su madre. Había estado con Dash desde el principio de su entrenamiento y sabía perfectamente que no se rendiría hasta que no pudiera más. No parará hasta que no pueda mantenerse en pie o pierda la pelea. Devon sonrió levemente por el nerviosismo. No había perdido ni una sola pelea a manos de nadie más que Dash, así que no podía imaginar verlo perder. Pero nadie es invencible en este mundo, así que al menos se había estado preparando mentalmente para afrontar la derrota de la mejor manera y esperar lo mejor. En cuanto a Dash, que nunca antes había probado la derrota, creía que esto podría golpearlo un poco fuerte, y si le preguntas a ella no quería verlo perder ya que no estaba claro cómo reaccionaría a eso. Estoy bien, solo que sus patadas fueron fuertes incluso después de bloquearlas, tranquilizó Dash al señor Kim, quien estaba preocupado por los moretones en su hombro izquierdo. Entonces, ¿cómo está tu pierna derecha? Me duele un poco, pero no es algo a lo que deba prestarle mucha atención. Dash no quería hacer un escándalo por estas lesiones que eran normales. Haber salido victorioso es lo que realmente importa, ya que si todo hubiera sido fácil, no habría sentido esta victoria como un gran logro en este torneo. Al observar las siguientes peleas, Swan Wuping, que estaban en el mismo grupo que Dash, no encontraron ningún problema para avanzar a los cuartos de final. El próximo oponente de Dash ya estaba decidido, y era Swan, quien debería preocuparse si quería enfrentarse a Wuping más tarde, quien era su próximo oponente a vencer antes de llegar a la final y descubrir si sería Chen o Dre a quien se enfrentaría. A diferencia de las aburridas peleas de Chen y Dre, quienes arrasaron, Dash y Wuping se convirtieron en las grandes estrellas por sus grandes y largas batallas que se habían demostrado en la arena. Las abrumadoras victorias de Chen fueron agradables de ver, pero muchos deseaban que tuviera al menos un poco de rivalidad a medida que avanzaba en el ranking, algo que no había sucedido. Me temo que los cuartos de final no serán tan buenos para Dre. El señor Kim analizó al próximo oponente de Dre y frunció el ceño ligeramente, sabiendo que posiblemente no llegaría a la final. El siguiente oponente pertenecía a The Fighting Dragons Studio, y sus alumnos no gozaban de buena reputación debido a lo despiadados que eran en cada una de sus peleas. Bueno, lo logrará, murmuró Dash mientras recuperaba el aliento y se preparaba mentalmente para la siguiente pelea.
Para Dash, esta pregunta surgió cuando perdió un punto. ¿Es así como se siente estar al borde de perder? No había experimentado muchas cosas antes de morir. Quería saber lo que se sentía al ser golpeado, respirar abundantemente y reír hasta caer al suelo sin control. Había estado experimentando todas esas sensaciones desde que llegó a este mundo, y no sabía cuánto tiempo durarían, pero mientras sucedía, quería al menos hacer lo mejor que pudiera para ser una mejor persona. Había visto morir a mucha gente sin vivir la vida correctamente, a diferencia de otros que sí tuvieron la oportunidad. Por las noches, lloraba por no ser como los demás y sentía resentimiento hacia los adultos que no aprovechaban el bienestar de sus cuerpos. A medida que la sociedad avanza, siempre se preocupan por ser atractivos, por su físico o por si algún día tendrán una pareja hermosa. Pero lo cierto es que el regalo más especial del mundo es estar bien. La buena salud es mejor que cualquier otra cosa. Cuando uno aprende esto, conoce perfectamente el valor de la vida, y es entonces cuando realmente comienza a vivir. Dash seguiría luchando hasta creer que era suficiente, y aún no había llegado a ese punto en su vida. En ese caso, no se rendiría aunque el dolor en su cuerpo fuera intenso, y haría todo lo posible por ser un ganador en la vida. Quería demostrarles a todos que era un ganador. Tenía que demostrarle al Dash del pasado que ahora lo es. No podía quedarse sentado sin hacer nada, ni ahora ni tal vez en el futuro. Tras el último combate de los octavos, la arena se modificó para crear una plataforma elevada rodeada de docenas de asientos, todos ocupados. Al ampliar el área de combate, comenzaron a acercarse más espectadores, y la familia de Devon se encontraba entre quienes se acercaron, tras haber reservado sus asientos con antelación. Siguiendo al personal, la familia de Devon encontró rápidamente sus asientos designados a poca distancia de la plataforma donde se celebrarían los partidos de cuartos de final. Sin embargo, solo los ganadores participantes se encontraban en una zona designada, lejos del público habitual, para mantener un mejor control de la situación. Tras decidir la distribución de los asientos, Dash, quien había mantenido la calma, fue llamado a la pelea y fue el primero en subir a la plataforma. Su oponente era Swan, quien parecía bastante rápido, pero para alguien como Dash, esto no representaba un gran desafío. Con el cambio de clasificación, Dash ahora tenía que enfrentarse a oponentes difíciles, mientras que Dre se enfrentaría a Chen antes de la final, una situación que le convenía perfectamente, ya que aspiraba a ser el ganador del torneo. Claro que existía la posibilidad de la derrota, pero al principio, Dash buscaba la victoria. A lo largo de los años, muchos competidores habilidosos habían sido derrotados inesperadamente con bastante facilidad, por lo que a Dash no le gustaba la arrogancia. Protege tus zonas afectadas. No saben que estás herido, y así debes seguir. ¿Entendido? El señor Kim le aconsejó de inmediato a Dash su estrategia de combate contra el Swan, un poco más bajo. Jugaré un combate cuerpo a cuerpo. No hay posibilidad de que ataque mis zonas lesionadas, así que no se preocupe, señor Kim, asintió Dash mientras caminaba hacia la plataforma elevada. Ese Swan es muy desafortunado. Ahora que Dash casi pierde, no dejará que su oponente le haga daño en cuartos de final, comentó Devon, mirando a la multitud y pensando mientras observaba al oponente de Dash subir a la plataforma. Devon estaba emocionada de poder ver los partidos de cerca. Ahora se podían escuchar sus vítores, lo que la hacía aún más feliz. Su oponente es Swan. Cuando Devon oyó hablar del oponente de Dash, miró hacia atrás, queriendo saber quién hablaba inglés. Debían ser extranjeros, aunque es difícil determinar quién es chino o no. Esa gente no sabe que Dash ganó un torneo de una manera increíble, observó Saka a la multitud y pronto comenzó a agitar su bandera de Sakura Bushido. Saludos. El árbitro, ahora de pie junto a los competidores, los miró a ambos durante unos segundos antes de preguntar. ¿Listos? A pelear. Ahora. Cuando la voz del árbitro se apagó, Swan lanzó un potente grito, mostrando sus movimientos. En un solo paso, se abalanzó sobre Dash, con los puños apretados, y lo atacó directamente al pecho. Dash, tomando las riendas de la defensa, no retrocedió, pues era precisamente lo que buscaba en este enfrentamiento. Además, absorbió los golpes y comenzó a usar su estilo de combate rápido para avanzar. Para asombro del público, Dash dio un paso recto hacia adelante, su mano derecha extendiéndose hacia atrás, avanzando como un poderoso proyectil buscando un punto débil en Swan. Auge. Aunque el puño derecho de Dash golpeó el pecho de Swan, este golpe no tuvo fuerza de impacto, sino de empuje, lo que provocó que el cuerpo de Swan saliera despedido de la plataforma de combate.
Sin embargo, justo cuando Swan intentaba desesperadamente mantener el equilibrio para evitar caer, Dash cambió de postura y asestó una potente patada a la mejilla de su oponente. Ruido sordo. El árbitro, que había corrido hacia ese lugar, detuvo rápidamente a Dash, lo envió a una esquina y se apresuró a verificar la condición de Swan cuando había caído al suelo. No es nada. Estoy bien, en perfecto mandarín. Swan ignoró al árbitro que le revisaba la mejilla y caminó de regreso al centro de la plataforma. Deberías saber cuándo rendirte. Dash miró a Swan y volvió a levantar su postura estándar de Kung Fu. Te comerás esas palabras, murmuró Swan mientras el árbitro iniciaba la pelea una vez más. Luchar. Cuando el partido se reanudó, Dash corrió hacia Swan, quien también avanzó, lanzando un ataque con la palma abierta que era fácilmente desviable. Recuerda las reglas. Juega con la mente del enemigo. Dash recordó las palabras del señor Kimi. Al ver que Swan le había tomado la mano, sonrió al notar que su oponente había caído en su trampa. En un instante, la postura de Dash cambió bruscamente para esquivar el ataque inicial de Swan, dirigido a su cuerpo. En ese instante, apretó los dedos de su mano, formó un puño y, con la mano derecha retraída, atacó rápidamente para golpear el rostro de Swan. Ruido sordo. Cuando el puño aterrizó en el rostro de Swan, no se detuvo, pero ese fue su error, ya que Dash, que estaba preparado, inició una serie de combinaciones rápidas que pronto impactaron en todo el cuerpo de su oponente. Rabieta. Escupiendo todo el aire de su estómago a través de su garganta, Swan supo que había perdido este partido antes incluso de intentar algo contra Dash, el compañero de Dre. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, dos golpes simultáneos se dirigieron hacia su pecho, completando su derrota. Ganador. Fue una buena pelea. Dash hizo una leve reverencia en reconocimiento de su rápida victoria y luego sonrió levemente. La audiencia que había presenciado este hermoso partido pronto estalló en vítores emocionados, apoyando a Dash, quien había aplastado por completo a Swan. Debes cuidar de ese niño para que no sea un problema para que Chen se enfrente en sus mejores condiciones contra el otro, le aconsejó el maestro Lee a su estudiante, quien estaba a punto de pelear con Dre, mientras miraba al grupo de Dash con una mirada llena de frialdad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.